Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a estas historias. Quiero mandar un saludo a Gómez Palacio, a Guerrero, al estado de Guerrero, perdón. De hecho, la historia de hoy es de por allá. Quiero mandar un saludo a Oaxaca, al Istmo de Tehuantepec. Un amigo nos habló el día de hoy para hacernos referencia a un suceso que le ocurrió a un familiar justamente relacionado con el episodio 100. Y bueno, se hablan tantas cosas de esas áreas que ya en su momento se mencionará por qué tanta importancia el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, raza, gracias a todos ustedes. Ahí, bueno, si gustan buscarnos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. Y ahí subimos contenido variado. Solamente les encargo respeto a las personas que entren. Está estrictamente prohibido 2 cosas. Primero, poner cosas obscenas. No es un canal que nos refiramos a esas cosas. Y segundo, y bueno, más importante, es respetar a las demás personas. Si eres del tipo de gente que al parecer nadie les hace caso en su hogar y quieres entrar a grupos a estarte burlando de las personas, bueno, pues de ahí se te va a chispar en corto. Yo lo he dicho, yo no soy políticamente correcto, a mí me vale sorbete. Cuando alguien se hace el delicadito, lo chispo a la fregada. Y simplemente por la comunidad yo voy a hacer lo posible por hacer que se respeten las normas. Nosotros seguimos las normas de las plataformas, así que bueno, porque otras personas no lo van a hacer. Y para mí cada persona que es miedomaníaca es muy importante. Y ha habido personas que entran y rápidamente empiezan a burlarse de otros, entonces no les veo motivo por los cuales quieran estar en esos grupos. Igualmente tampoco aceptamos fanáticos, ya sea religiosos o políticos. Hace poco en un grupo vimos una persona que primero empezó a decir que todo eran demonios, que los extraterrestres eran demonios, que los sirenas eran demonios, que los pie grandes eran demonios, que bueno, todo el mundo eran demonios. Y ya después empieza con su propaganda política, así que le hubiéramos perdonado lo de los demonios, pero la propaganda política ni a favor ni en contra de nadie. Entonces patio de ahí y bueno, ya está vetado de todos los espacios. Igual, raza, muchas gracias a la gente que está siempre mandándonos su historia. Les encargamos que nos manden audios, son mucho más sencillos. Ha habido raza que nos manda historias buenas pero escritas, y en serio créanme que es muy complicado estarlas leyendo, no porque no queramos, es simplemente porque nosotros realmente no tenemos tanto tiempo. Tenemos que tratar de darle más tiempo al canal y entre otras labores para el trabajo que realizamos personal y bueno, lo que hacemos también aquí en el refugio que tenemos en nuestra casa. Pero muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. ¿Qué pasa cuando un lugar la población tiene un alto índice de ignorancia? La ignorancia no es un insulto, es el desconocimiento de sucesos normalmente conocidos para otros. Y bueno, hay lugares que están aislados. Esto ocurrió en el estado de Guerrero. Esperemos les guste esta historia. Tengan mucho cuidado siempre. Y bueno, esperemos les guste. ¿Cómo estás, amigo Francisco de Miedo 867? Te escribo desde Houston, Texas. Ya tengo cerca de 30 años viviendo acá, pero yo soy originario del estado de Guerrero, muy cerca de Tasco. No voy a decir en sí la comunidad porque trajo problemas en su momento el suceso que ocurrió. Y bueno, es uno de los poblados, es un poblado de pocas personas, algunos cientos de personas, con un alto índice de analfabetismo, pocas oportunidades de trabajo, muchísimo vicio. Les puedo decir esto, en todo el pueblo a veces había escuela porque los maestros no querían ir hasta allá.
Y bueno, los estudiantes rurales, los que estudiaban en las normales rurales, tampoco querían ir, y aparte del sueldo querían cobrarle a las personas. Pero pues estamos hablando de que es un poblado de gente que realmente nunca tiene dinero, subsiste a base de lo que la gente envía de remesas. Y bueno, pues entonces están prácticamente en la ignorancia. Hubo un periodo de que, bueno, no había escuela, pero había 5 cantinas. Y bueno, agrégale a las cantinas, hay 2 parroquias, una parroquia y una iglesia. Y empezó a haber unas personas que habían llegado de fuera. Ellos decían venir de misioneros. Uno de ellos decía ser brasileño, y otros eran pues supuestamente de Estados Unidos, y llegaron al pueblo un grupo aproximadamente de unas 10 personas y llegaban los fines de semana, los domingos después de misa, diciendo que ellos no eran una religión, que ellos respetaban a la iglesia, y que bueno, que nada más adoraban a Cristo, y que ellos venían a hacer la obra del Señor. Y bueno, pues las primeras veces que llegaban con regalos, llegaban con juguetes para los niños, con frituras y golosinas americanas. Entonces imagínense toda la gente maravillada. Y bueno, pues incluso se puede decir que hasta hicieron amistad con los sacerdotes de ahí. Y bueno, pasaba de que la gente iba a misa los domingos, y después de ahí pues a estas personas hacían un espectáculo, ponían bocinas, regalaban cosas y empezaban a predicar la palabra. Pero fue que no solo hacían eso, había uno de ellos que decía ser un pastor, que él decía que entre más gente se juntara, él iba a empezar a hacer milagros. Y bueno, pues fue cosa que la gente rápidamente se asombró. Y bueno, pues pasando un tiempo, la gente ya iba a misa, y antes de que la misa se acabara se empezaba a salir para irse a donde se ponían estas personas. Y así empezó, sin darse cuenta, la iglesia de que empezó una nueva religión en el poblado, a tal grado de que primero todo andaba muy bien, muy amigos de la iglesia. Y cuando ellos se establecieron en el poblado, fue que pues pusieron sus funciones o sus misas o sus reuniones o sus estudios, como le mencionaran ellos, las ponían a la misma hora que la misa de 12 del domingo. Y bueno, la gente ya prefirió ir a ese templo en lugar de a la iglesia. Y ahí empezó un problema de intereses, ¿verdad? De religión. Se empezaron a echar tierra unos a otros. La gente seguía siendo católica, pero quería ir también a este lugar. Y bueno, pues digamos que el pueblo de algunos cientos de personas se terminó partiendo en dos. Y bueno, llegó el momento en que susodicho pastor dijo que iba a empezar a hacer milagros. Y bueno, todo el mundo bien emocionado. Incluso hicieron un evento tipo público, donde ellos habían, pues, no sé cómo decirlo, habían hecho que una persona que no podía caminar, que andaba en una silla, bueno, no era una silla de ruedas, era una silla con unas ruedas, que es totalmente diferente, era una persona muy pobre. Y bueno, fue que este pastor brasileño, que bueno, siempre hablaba español pero con acento brasileño, empezó a decir que Dios pedía una ofrenda para poder realizar el milagro. Y bueno, pues la gente tenía muy poco dinero, y empezó a pasar cubetas de esas pequeñas para que la gente donara. Y él dijo, al llegar a determinada cantidad, yo voy a hacer que este muchacho se levante y camine, igual que Lázaro. Y empezó allá a hablar de la Biblia. Y bueno, la gente pues incrédula
juntó lo que pudo y él dijo no, que eso era muy poco, que necesitaba por lo menos el doble para poder realizar el milagro. Y creo que la gente obviamente no creyó, pero él dijo, bueno, si ustedes lo hacen, les aseguro que lo hago, si no les regresamos el dinero. Esto es para la obra de Dios. Y empezó con esas cosas. Y bueno, llegó, la gente empezó a echarle un poco más hasta que al parecer se dobló la cantidad. Y fue que este señor llegó con el niño. Era un muchacho de unos 12 años. Y bueno, empezó a rezar, a decir algunas cosas. Y empezó a tomar su cabeza y mirarlo fijamente. Y bueno, todos nos sorprendimos cuando él agarró y prácticamente le dio un zape, un sopapo en la frente, un golpe en la frente con la palma de la mano. Y le dijo, te ordeno en nombre de Dios que te pongas de pie y camines hacia mí. Y bueno, fue el momento que el muchacho, para el asombro de todos, que todos lo habíamos visto, en su vida se había parado. Él se levantó y empezó a caminar. Y bueno, caminó unos pasos y volvió a caer y lo levantaron. Y bueno, le dijeron que tenía que ir constante a ponerse al servicio de esa religión, de ese nuevo templo. Que bueno, primero dijeron que no era religión y después que siempre sí, pero que no era una religión como todas las demás, que ellos no solo decían palabras, que sino también hacían milagros. Y bueno, pues a raíz de ahí, rápidamente gente de otros poblados empezó a asistir los domingos. Esta persona de un día a otro o en poco tiempo logró levantar una iglesia grande, un auditorio bastante grande. Era una bodega prácticamente, pero muy bien arreglada. Metían músicos, pusieron sillas de buena calidad. Este señor siempre andaba en traje. Y bueno, ya radicaron en el poblado. Y los domingos era ver que llegaban personas de otros pueblos con enfermos. Y este señor, pues a todos les hacía algo. Que si una señora no podía o se sentía mal, hacía que se sintieran bien. Y bueno, ocurrió con una mujer que supuestamente pues estaba agonizando, se la llevaron. Y él hizo que, una vez más, mirándola a los ojos, hablando unas palabras y golpeándola en la frente, hizo que esta mujer se levantara. Y ella decía que se sentía llena de vida, pero ¿cuál era el asombro de todos al verla? Que, bueno, tenía un aspecto de cadáver. Pero la señora seguía parada y sonriendo y agradeciendo a este pastor. Todo parecía ir bien. Este señor empezó a agarrar mucha fama. La iglesia de inmediato se notaron los celos. Decían que él era un falso profeta. Y por un lado mi papá quería ir con este pastor. Mi mamá ya no quería que fuéramos, porque empezaron a decir que él era brujo y que lo que hacía era brujería. Y bueno, ¿cuál fue la ocasión? Que en cierto momento, en una reunión, llegaron unas personas que al parecer venían de la Ciudad de México y se veían ser un grupo de hombres que se veían pues diferentes, estudiados, venían en camionetas de ese tiempo modernas. Y bueno, llegaron a ver esa reunión y uno de ellos dijo que tenía el problema de que, bueno, que tenía diabetes y que este señor le dijo que, pues que si hacía una donación a la iglesia de tal dinero, en ese momento lo podía curar. Y bueno, ¿cuál fue la causa? Que todos estaban al pendiente. Y bueno, pasó lo siguiente. Este pastor se acercó al señor y una vez más empezó a rezar y a tratar de verlo. Pero en esta ocasión este señor lo interrumpió y le dijo que bueno, que era mentira,
y bueno, le quitó el micrófono, incluso le cortaron el micrófono las personas que andaban con él. Y bueno, pues él dijo, nosotros venimos de parte del gobierno, de la Procuraduría, no recuerdo bien de qué autoridad. Una de las señoras que todos veían con aspecto de cadáver había fallecido a los 2 días de que este señor supuestamente la había curado. Al igual que los que le habían llevado con que estaban prácticamente terminales y él los había curado, al parecer todos habían fallecido. Y bueno, este señor empezó a gritar a las personas que este supuesto pastor controlaba a las personas por medio de hipnotismo. Y bueno, rápidamente se empezó a crear un alboroto. Lo más triste es de que la mayoría de personas no sabía lo que significa hipnosis. Y fue que entre rumores del pueblo, no, es que hipnotizar es cuando te hacen pensar cosas que no son, te dominan la mente y cosas así. Y bueno, este señor empezó a decir que ellos eran enviados por el diablo, que él era un hombre de Dios. Y bueno, empezó a haber un problema de personas contra personas. Y bueno, para suerte de este señor, la mayor parte estaba a favor de él. Y se empezaron a poner hostiles contra las personas que habían llegado, al grado de que estuvo a punto de hacerse un problema ahí de linchamiento, solo que estas personas, pues al parecer sí eran oficiales, traían armas de fuego. Y bueno, resulta que terminaron yéndose. Y bueno, después de que se fueron, salió el sacerdote con otro grupo de personas diciendo que, bueno, que ya los habían descubierto, que estas personas eran un fraude. Y una vez más empezó a haber una especie de problema entre estas personas y gente de la iglesia, que bueno, ahí sí ya estaban más nivelados los números. Y bueno, pues fue entonces que este señor, no podemos decirles cómo, fue que dijo, bueno, tengo que hablar con el sacerdote en público y retarlo a que haga una especie de demostrar que él era un verdadero hijo de Dios. Y no sabemos cómo, de alguna manera, este supuesto pastor dijo que Dios le iba a dar la oportunidad de demostrarle a todos que él era un escogido del Señor. Y bueno, el sacerdote le dijo, bueno, si puedes hacer eso, haz algo que nadie pueda hacer. Y bueno, llegó el momento en que este señor se paró en su, no sabría decirle, en su templete, y empezó a rezar, a pedir a Dios. Y bueno, fue que todos lo vieron en su momento. Eso estoy hablando ya hace mucho tiempo, y más en un poblado tan humilde, como este señor empezó a despegarse del suelo. Todos quedaron atónitos, unos se empezaron a hincar. Y bueno, pues da la casualidad de que tan pronto bajó del suelo, él dijo que esa era su muestra, y que pues estaba muy decepcionado del pueblo, que tenía que hacer una misión en otro lugar y que iba a regresar hasta la otra semana. Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa para todo el mundo? Que dentro de unos días después llegaron personas, pues de los mismos que intentaron detenerlo al principio, diciendo que era una persona que al parecer era un mago, o al parecer era una especie de hipnotista. Y desgraciadamente, les digo, yo era muy niño y muchas veces no entendimos lo que decían, pero ya que crecí tuve la oportunidad de estudiar y bueno, siempre me ha gustado aprender. Dijeron que esta persona, para empezar, no era brasileño, él era de la Ciudad de México,
Y vaya, mostraron fotografías donde lo buscaban por fraude en muchos lugares. Y decían que este señor embaucaba a las personas y realizaba hipnosis. Y nos dijeron que mucho de lo que vimos era hipnosis colectiva. Lo que sí nos comentaron ya después con el tiempo algunas personas es de que este señor sí tenía el don de poder hipnotizar. Se sabe que el hipnotismo tiene que ser voluntario y este señor podía al parecer hacer que las personas hicieran cosas bajo la voluntad de él, lo cual lo hubiera convertido en una persona muy peligrosa. Y bueno, se supo, tan pronto se supieron muchas cosas, la gente del lugar, unos todavía creían en él, pero la mayoría se inconformó y destruyeron la iglesia, la quemaron, la que él había levantado. A los que eran más seguidores de él, que estaban en el pueblo, estuvieron a punto de lincharlos. Pero bueno, ya descubrieron que ellos tampoco tenían la culpa y estuvieron esperando a que él llegara como él prometió. Y bueno, pasó una semana, pasaron dos, y bueno, resulta que nunca regresó este señor. Entre otros poblados, jamás se supo de él. Y bueno, pues vaya que es algo interesante. Eso pasó cuando yo era muy niño. Después mi hermano mayor me trajo hasta acá. Y bueno, yo ya tengo toda mi vida acá en Houston. Yo soy ciudadano americano. Y bueno, fui hace poco a Guerrero y prácticamente todo es igual. Solamente hay una escuela y cuando fuimos estaba cerrada. Entonces, creo que parte de ese tipo de sucesos es la ignorancia de las personas. Espero cuenten esta historia. Yo sé que no es algo paranormal, o quizás sí. Ustedes son los que deberán saber y saber si la cuentan o no. Les mando un saludo desde Houston. Nos gustan mucho sus historias y cuando puedan enviar playeras a Estados Unidos nos avisan. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este suceso? Miren, quiero decirles esto. Existe el don de la hipnosis. La hipnosis es un método que ha sido comprobado y está científicamente avalado para lo que viene siendo psicología y psiquiatría. Es un método que se usa para, bueno, no manipular la mente, sino para lograr un método de catarsis entre la mente, remover en los recuerdos. Y bueno, todos sabemos que la mente es energía. Lo que es verdad es que hay personas que tienen el don y también la habilidad. Se sabe que la hipnosis puede ser aumentar sus niveles de acuerdo a la capacidad mental de las personas. Y bueno, hay muchos sucesos que bueno, podrían tener explicación. La sugestión también es parte de que la hipnosis pueda funcionar. Miren, muchos hemos visto imágenes de supuestos pastores hacer milagros, hacer que la gente camine, hacer que la gente se estire, que al parecer se cure. Y bueno, está comprobado que la mente puede ejercer sobre el cuerpo mucho más que cualquier terapia. Se han hecho incluso operaciones quirúrgicas a base de hipnosis sin usar anestesia. Y bueno, también es cierto, y yo en alguna ocasión vi que alguien estaba usando la hipnosis para realizar trabajos de recuperación de personas con discapacidad, lo cual sería increíble. Y bueno, también hay que saber lo que es la hipnosis provocada por medio de un ejercicio mental, físico-mental, y la hipnosis proyectada, que esa es la que realmente pocas personas pueden decir que manejan. Para realizar lo que viene siendo la hipnosis completa se tienen que hacer una serie de ejercicios. Y bueno, lo que es ya la hipnosis proyectada es cuando uno, por medio de la mente, logra someter a una mente no más débil, sino que deja ciertos vórtices por los que uno puede entrar mentalmente y someterla, lo cual es una habilidad que pocas personas pueden
tener. En algún momento, raza, yo fui a un show de John Milton y fui hipnotizado y no me acuerdo de nada. Y también en algún momento fui aquí en Nuevo Laredo, fui a un grupo de personas que realizaban el poder mental. No voy a decir su nombre por respeto, ¿verdad? Yo no vi nada de fraude ahí. Todavía existen, ellos están en el centro prácticamente de Nuevo Laredo. Tienen muchos años ahí, cerca de 15, 16. Y me quedó como que muy claro que estas personas sí le saben a lo de la mente. Me acuerdo que estaba mencionando algo un señor y yo me lo estaba imaginando y él me dijo: señor Francisco, usted se está imaginando esto y esto y esto. Y dije: madre santa. Y ya no quise ir porque, bueno, pues en ese entonces estábamos hablando de que uno es joven y nomás piensa en dos cosas. Entonces dije: no, pues va a pensar que estoy loco, pervertido, yo qué sé. Ya mejor no quise ir porque también había una mujer. Y dije: no, si ella mira lo que pienso, mejor me voy a meter en broncas. Y raza, tengan mucho cuidado. Siempre también desconfíen de los falsos profetas. Eso es más que obvio. Hay muchas personas, a mí me toca ver diario personas que manipulan a otros. Hace unas semanas tuve un problema con un pastor que al parecer me compraron un aparato de sonido. Yo vendo equipos de sonido y les dije que tenían que usarlo de una manera, porque quien sepa de aparatos de potencia saben que si no lo sabes usar se va a descomponer. Lo calaron, lo revisaron, vieron que funcionaba y después de un mes me dicen: ya no sirve. Es obvio que, bueno, no lo supieron usar y lo fundieron. Y ahí empezó a decir que yo soy un hijo del diablo y bla, 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 bla. Pero bueno, así es esa gente. Tengan mucho cuidado, no todos, Yo conozco pastores de mucho respeto, pero no falta la gente que se aprovecha de la necesidad de fe de las personas para aprovecharse y sacar provecho. Esperemos les haya gustado esta historia, raza. Dejen su comentario aquí abajo si alguien sabe de qué lugar se trata. Esto es en Guerrero, muy cerca de Taxco. De hecho, sí hubo noticias de eso. Y bueno, una vez más, raza, acuérdense de que hay personas que manipulan. No lo mencionamos, pero no sé si se acuerdan que en las televisoras, o no sé si todavía, yo la verdad no miro televisión, en las noches se anuncian pastores o iglesias que hermano boleto, y bueno, son acento de brasileiro, que un saludo para la gente de Brasil, que no tiene nada que ver, yo lo sé. Pero resulta que durante un tiempo las televisoras les hicieron reportajes y bueno, estos supuestos brasileños son tan listos que, bueno, pues ahora como pagan tiempo aire en las televisoras, ya misteriosamente nadie habla mal de ellos. Y bueno, pues así son los intereses de esa gente, raza. Ya saben, ustedes no confíen mucho en los medios tampoco. Esperemos les haya gustado esta historia. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.